Tenemos la oportunidad ahora de tener aquí en piso y realmente un privilegio tenerlo a él. Él es el señor Iván Ojeda, es director del INE. Estuvimos hablando de esto que tiene que ver con la pobreza multidimensional. Estoy muy contento de tenerlo aquí. Bienvenido, director. Gracias, Aline. Un gusto estar realmente en este medio. Un saludo a esa gran audiencia también para hablar de un tema tan relevante que tiene que ver con condiciones de vida de la población. Qué espectacular, qué importante. Hablamos mucho para hacer una breve introducción que después usted nos ordene con datos precisos. Hablamos mucho de un país que viene creciendo arriba del 3% en promedio macroeconómicamente. Ya pasaron como 20 años de ese despegar de la economía paraguaya. ¿Cómo se traslada eso? Me gustaría brevemente que nos haga un poco de historia en los últimos años. ¿Cuál era la franja de pobreza en el Paraguay quizás hace 20 años? ¿Cuál es hoy? Para poner un poco en contexto, ¿cómo es el Paraguay? Sí, con mucho gusto. El Paraguay, a través de la Oficina Nacional de Estadística, viene midiendo la pobreza desde su dimensión monetaria hace 27 años aproximadamente. Cuando hablamos de pobreza monetaria, estamos hablando de las personas que son pobres o no pobres según sus ingresos. O sea, en términos sencillos, si es que la persona no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, es un pobre extremo, o que no tiene 12.000 guaraníes por día. Y es un pobre total o simplemente pobre si no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de consumo. Esto ya incluye alimentos y otros servicios como por ejemplo energía, agua, etcétera. Entonces estamos hablando de 26.000 guaraníes de ingreso per cápita y es, digamos, es pobre monetario. Pero muchas veces las personas ya, digamos que cubren estos costos, pero siguen teniendo carencias, ¿verdad? Entonces, en estos últimos 27 años, la pobreza en el Paraguay llegó a estar a niveles de un 50% de la población, allá por el 2000 aproximadamente. Esto se fue reduciendo y hoy estamos en 22% de la población pobre monetaria. Okay. O sea, son cerca de 1.330.000 personas que están en la pobreza. Okay. Que también, comparado al año anterior, tuvimos una reducción importante. Y en cuanto a pobreza extrema, o los que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, son cerca de 280.000 personas, son el 5% de la población. Hay, director, solamente para sumar el macro, nosotros dividimos en este caso, ¿cómo se divide la clase alta, media, media alta? Para tener una idea, porque uno piensa, estamos en 22% de pobreza total, que incluye la pobreza extrema, me imagino, ese 22% sí, que usted nombra. Sí. Ahí en el medio, ¿qué viene encima? ¿Viene la clase media? Hay muchas metodologías para medir carencias. Una es el índice, o sea, la pobreza monetaria. Después podemos estratificar a los hogares según necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Que son carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Okay. Entonces, sabíamos con el censo anterior que el 43% de los hogares en la República tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, que pueden ser carencias, como ya dije, en salud, educación, vivienda, empleo. Entonces, esa discriminación de clase media alta es una clasificación que usa el Banco Mundial en una de sus metodologías. El INE no. El INE no. Okay. Nosotros lo que hacemos es medir condición de vida, medimos pobreza monetaria, necesidades básicas insatisfechas, brechas de ingresos. Y justamente te decía, porque hablamos de la pobreza multidimensional, muchas veces las personas ya cubren los costos de su alimentación y de servicios básicos, pero esa persona o ese hogar sigue teniendo carencias, como por ejemplo vive en hacinamiento, cuando una persona o una familia tiene a 3 o más personas viviendo en un mismo dormitorio o durmiendo en un mismo dormitorio, o ese hogar no tiene un sistema de recolección adecuado, o sanitario no tiene, digamos, un sistema sanitario adecuado, moderno, o hay en el hogar, digamos, personas que no han terminado la educación básica,
o hay desocupados, o hay subocupados. Entonces, esta metodología de la pobreza multidimensional surge a partir de la teoría de las capacidades del Premio Nobel de Economía Amartya Sen del año 98, Premio Nobel de Economía del año 98, y él decía que las vidas humanas sufren muchos tipos de vejaciones, maltratos, humillaciones, que tienen que ser más analizados de una manera global, más allá de solamente el ingreso monetario. Y es así que con la ayuda de la Universidad de Oxford en su iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano, un fabuloso equipo que está liderado por Sabina Alquire, una persona muy cercana al Premio Nobel, ayudó al Paraguay a desarrollar esta medida. Entonces, hablamos de 4 dimensiones de la pobreza multidimensional. Una dimensión que tiene que ver con vivienda, otra dimensión que tiene que ver con, digamos, educación, salud y empleo. Son 4 dimensiones. Dentro de cada dimensión están las carencias. Por ejemplo, dentro de la dimensión de educación, verificamos si ese hogar tiene alguna persona con la educación incompleta, o si existe alguna analfabeta. En la dimensión de hogar o de vivienda, vemos si ese hogar vive en hacinamiento, o si ese hogar no tiene un sistema mejorado de alcantarillado. En la parte de empleo vemos si hay personas desocupadas en el hogar, si hay personas subocupadas o si hay niños trabajando. Entonces tenemos 4 dimensiones y tenemos 15 variables. Pero cuando un hogar es pobre y multidimensional, cuando ese hogar sufre en simultáneo 4 o más carencias. Y así es que hoy el Paraguay ha publicado a través de la Oficina Nacional de Estadística o del INE el índice de pobreza multidimensional, que nos dice que 17% de la población está en pobreza multidimensional. Pero comparado al año anterior, vemos una reducción de 2,5 puntos porcentuales. Esto nos indica de que 137.000 personas salieron de la pobreza multidimensional. También podemos hacer una desagregación entre lo que pasa en la zona urbana y entre lo que pasa en la zona rural. En la zona urbana es siempre menor, digamos. Mucho menor. Es mucho menor. Estamos en torno a 7% de pobres multidimensionales, y en la zona rural es donde más se ve. 33%, ¿verdad? Entonces, nuestra población, vos sabés que tiene una distribución de aproximadamente 63% vive en las zonas, digamos, urbanas, y el resto vive en las zonas rurales. Se ha reducido mucho, director. Si miramos en la historia, usted mencionó el 2000, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto más o menos era lo rural en aquel entonces? Era mucho mayor, me imagino. Sí, era mucho mayor. Llegaba a un 60% inclusive en la zona. Al revés, se invirtió lo que es hoy. Se invirtió. Claro que sí. Hablamos de la pobreza monetaria, es la que se viene midiendo de esa época. Sí, sí. El índice de pobreza multidimensional es muy reciente. Nuevito. Es nuevo. ¿Y cuál es la utilidad que tiene esta medida? En primer lugar, viene a servir de complemento a la medida de pobreza monetaria, no la sustituye, claro, se complementa. En segundo lugar, también es una medida complementaria al de necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Y yo te hablaba de carencias, te hablaba de dimensiones. Detrás de cada carencia o detrás de cada dimensión hay una institución pública encargada de monitorear y de elaborar e implementar planes, acciones, políticas públicas para reducir estas carencias, ¿verdad? Porque acá lo que medimos es el goce de los derechos. Qué impresionante. O sea, está todo conectado, y me imagino, señor director, usted es el encargado de los datos, pero me imagino que es mucho más difícil mover estos números porque son 4 dimensiones, no es solo lo monetario. O sea, me imagino que para que más gente salga de la pobreza multidimensional, tiene que funcionar muy bien el conjunto de instituciones, ¿es así? Es así mismo, e inclusive es más, Salim, porque hay responsabilidades municipales, porque, por ejemplo, la recolección de basura es una tarea que muchas veces está a cargo de la institución municipal. Mira, en el interior del país, el 70% de los hogares sigue quemando la basura para tratar de eliminarla. En las zonas urbanas hay un 3% que nos dice que sigue tirando a los cursos de agua su basura, o que tira al raudal
su basura. Entonces hay también un componente cultural en este tema y hay una responsabilidad tanto del gobierno central, pero también de los municipios, pero por sobre todo de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Claro, clarito. Señor director, realmente un privilegio tenerlo aquí. Gracias por estar. ¿Nos puede decir brevemente para cerrar la entrevista qué se viene, cuál es el objetivo del gobierno en cuanto, hay algún número que se prevé, así como se dio muy claramente 500.000 empleos al cierre del gobierno como un objetivo? ¿Hay algún objetivo en cuanto a la pobreza multidimensional? Por supuesto que sí. Nuestra tarea como Instituto Nacional de Estadística es evidenciar o mostrar la evidencia científica a los tomadores de decisión. El presidente de la República es muy claro cuando dice que todas las decisiones de políticas públicas se deben basar en la evidencia científica. Nosotros somos los productores de esa evidencia en gran medida. En segundo término, el presidente habla de focalizar a las políticas públicas. Eso quiere decir que tenemos que saber dónde están los pobres, dónde están las carencias. Y ahí la riqueza del Censo Nacional de Población y Viviendas. Hoy sabemos que en el Paraguay somos cerca de 6.109.000 habitantes. Obviamente el censo es el operativo estadístico más expuesto políticamente. Hubo mucha polémica, sí, pero finalmente los procesos de validación, tanto nacionales como internacionales, nos aseguran que es un proceso muy robusto. Hay una omisión, obviamente, de un 6% de gente que no fue censada, pero eso no invalida el censo, porque el censo exige una cobertura del 90 o más por ciento. Paraguay tiene 94% de cobertura. ¿Y por qué hablo del censo? Porque la riqueza de información desagregada que nos da un censo para las políticas públicas es lo mismo que fue el microscopio para la biología, ¿verdad? Entender cuál es la manzana o el segmento más pobre en un distrito va a permitir a los formuladores e implementadores de políticas públicas focalizar mejor las políticas y mover un poco ese indicador de pobreza multidimensional o de carencias o de pobreza monetaria, otros tipos de indicadores. De aquí en más lo que viene es la publicación de los datos finales del censo. Estimamos hacerlo esto en el mes de agosto. También vamos a tener ya los datos finales de los distritos y después empezar a explotar esa base de datos con el mapeo de la estratificación socioeconómica, digamos, de todo el país, entender qué pasó con la fecundidad, la mortalidad, con la migración, con el censo indígena. Viene muchísima información por explotar. Qué bueno. Señor director, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, Aline. Un saludo a esa gran audiencia y a las órdenes también desde el Instituto Nacional de Estadística. Estuvo con nosotros el señor Iván Ojea, director del INE.